Es una glándula mixta porque desempeña dos funciones vitales y distintas en el organismo. La primera función que tenemos es la función exócrina, o sea, la digestiva, que produce jugos pancreáticos ricos en enzimas digestivas como la amilasa para los carbohidratos, la lipasa para las grasas y la tripsina para las proteínas. Y esto hace que estas enzimas viajen por conductos hasta el intestino delgado, el duodeno, para descomponer los alimentos y permitir que los nutrimentos sean absorbidos. También tenemos la función endocrina, que es la función hormonal, que produce hormonas, principalmente la insulina y el glucagón, y unas estructuras llamadas histoles de Langerhans. Y esto hace que estas hormonas sean liberadas directamente al torrente sanguíneo para regular el nivel de la glucosa en la sangre. En el caso de la insulina, pues disminuye la glucosa en sangre y el glucagón aumenta la glucosa en sangre. Pasando a las patologías inflamatorias, tenemos la pancreatitis aguda, que es la inflamación repentina y reversible del páncreas y se caracteriza por una activación prematura de las enzimas digestivas. En cuanto a los signos, tenemos que el abdomen se siente hinchado y muy sensible al tacto, y en síntomas tenemos vómito frecuente y dolor después de comer. En cuanto a los alimentos permitidos, tenemos que pueden ser alimentos bajos en grasa como leche, queso, yogurt, frutas y verduras cocidas o en puré como calabacín, zanahoria, manzana y pera. Y en alimentos no permitidos tenemos al alcohol, los embutidos, la mantequilla, la leche entera, el tocino y en realidad alimentos irritantes como el café y bebidas carbonatadas. Ahora tenemos lo que es la pancreatitis crónica. En este caso es una enfermedad inflamatoria progresiva del páncreas. Esta es irreversible y su tejido pues se reemplaza por lo que es el tejido fibroso. Sus características son el dolor crónico, la progresión lenta, el daño irreversible de insuficiencia endocrina y exocrina. En este caso es como se mencionaba, esta no aparece de un día a otro. En dado de los casos avanza de manera lenta, pero pues ya no hay vuelta atrás. En este caso va avanzando, pero de mal en peor. En signos tenemos lo que es la pérdida de peso y la ictericia. En síntomas, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, la fatiga y el cansancio. Y la pérdida de peso se da por la falta de apetito, y en este caso es cuando ya no se están creando las enzimas digestivas adecuadas. En alimentos permitidos tenemos lo que es el agua, el pan blanco, el arroz, frutas o verduras, siempre y cuando sean cocidas y en puré. En los alimentos no permitidos tenemos los fritos, rehozados, salsas, grasas, manteca, mantequilla, margarina dura, mayonesa, frutas y verduras crudas. En este caso, pues, el páncreas no está creando la enzima digestiva como se debe, entonces no puede procesar este tipo de grasas. Ahora, el cáncer de páncreas exócrino. Este es un tumor maligno que se origina en las células del páncreas, que son las encargadas de producir lo que es las enzimas digestivas. Igual está lo que es el cáncer de páncreas endocrino, pero ese no es muy común y no es muy hablado, que digamos. En las características del páncreas exocrino está el crecimiento rápido y agresivo, es decir, del tumor. Alta mortalidad por diagnóstico tardío, frecuente en mayores de 60 años. Bueno, cuando la pancreatitis crónica no es, pues en este caso, detectada o no es tratada más que nada antes de tiempo, esta se va avanzando y se convierte en lo que es el cáncer, en este caso por un diagnóstico tardío no ser tratada. En signos tenemos lo que es la ictericia, la pérdida de peso visible, la masa abdominal palpable, esto por el tumor. En síntomas tenemos el dolor abdominal o de espalda, las náuseas, fatiga y la falta de apetito por el mismo cáncer. En alimentos permitidos están las frutas y verduras suaves, carnes magras, pescado, arroz, papa, aceite de oliva. Es casi parecido a lo anterior. Y en alimentos no permitidos tenemos lo mismo, que son los fritos, embutidos, comida rápida, lácteos enteros, azúcares, ya que el cuerpo no hay las enzimas adecuadas y necesarias. En diabetes mellitus tipo 1, pues esta es una enfermedad autoinmune donde el páncreas no produce lo que es la insulina. En características podemos mencionar que se inicia generalmente en lo que es
la etapa de la infancia. Y otra cosa es que se requiere de la insulina de manera diaria. En signos tenemos lo que es la poliuria, heridas que sanan lento, por eso dicen que las personas que tienen diabetes no es recomendable que tengan ese tipo de heridas, ya que no sanan como lo esperan en otro tipo de personas que no tienen diabetes. La pérdida de peso es visible. En síntomas tenemos la sed intensa, hambre excesiva, fatiga, visión borrosa. Alimentos permitidos están verduras, cereales integrales, legumbres, proteínas magras y frutas en consumo moderado, ¿no? Y en alimentos no permitidos, pues vaya, son alimentos altos en lo que es glucosa, postres y harinas refinadas. Ahora tenemos la diabetes mellitus tipo 2. Este es un trastorno metabólico y este se caracteriza por la resistencia a la insulina o la baja producción de esta misma. En sus características está lo que es controlable con una dieta adecuada y un ejercicio moderado dependiendo de la situación o lo que requiere la persona. Es muy común en adultos que tienen en este caso lo que es sobrepeso. Sus signos pueden ser la pérdida o el aumento de peso, las heridas que tardan en sanar, como se mencionó anteriormente, y las infecciones. En síntomas tenemos el cansancio, sed excesiva, hambre constante, visión borrosa y orina frecuente. En alimentos permitidos podemos encontrar lo que es verduras, frutas secas, granos integrales, pollo, pescado, legumbres, agua y bebidas sin azúcar, porque hay que recordar que es alguien con diabetes. Y en alimentos permitidos pues es lo mismo. En este caso ya entran lo que es las grasas saturadas, la comida rápida, pero sin dejar atrás lo que son los azúcares, los refrescos, el pan blanco, vaya pues alimentos y bebidas que tengan alto en contenido en lo que es la glucosa. Con lo que es la insuficiencia pancreática exocrina, es más que nada la incapacidad del páncreas para producir suficientes enzimas digestivas, lo que complica la metabolización de las grasas, lo que especialmente las grasas es lo que hace que secrete el páncreas estas enzimas digestivas. Por eso, esta característica es la mala absorción o poca absorción de las grasas y estas pueden derivar en lo que es pancreatitis aguda crónica y hasta el cáncer. Y para poder darnos cuenta de esto, existe lo que es los signos, como podemos ver, pérdida de peso, heces grasosas y voluminosas y distensión abdominal. En síntomas también se puede ver lo que es el dolor abdominal, gases, diarrea, fatiga y debilidad o tensión muscular. En los alimentos permitidos, pues como sabemos, no podemos estar excitando como tal al páncreas, por eso se opta por carnes magras, frutas blancas y blandas y verduras ya cocidas. En alimentos no permitidos encontramos los que son embutidos, comidas grasosas, lácteos enteros, comidas que no sean tan grasosas ni condimentadas. En recomendaciones nutricionales entra lo que es el control del aporte de grasa. En este caso la restricción es estricta. La ingesta de grasa debe ser muy baja, ya que es menos del 20% en total de lo calórico o lo diario, o tan solo de 30 a 50 gramos al día, según la tolerancia de la persona. En este caso, la grasa es el macronutriente que más estimula lo que es el páncreas. Y en las grasas permitidas están lo que es el aceites vegetales como el olivo o el girasol. Igual se deben usarse en mínima cantidad y en crudo. En este caso, pues para alinear o en este caso evitarse totalmente en la fase que es aguda. Hay que tener mucho cuidado con el aporte o en el consumo de estas, ya que sí pueden llegar a causar en este caso alteraciones en la persona. En el patrón de comidas tenemos que las comidas deben ser pequeñas y frecuentes. Debemos realizar lo que es de 5 a 6 comidas pequeñas al día en lugar de realizar 3 comidas grandes. Esto nos va a ayudar a reducir lo que es la carga digestiva, es decir, no saturar a nuestro estómago con porciones grandes cuando podemos hacerlo con pequeñas. Y en este caso, el comer despacio, masticar bien los alimentos, tomarse el tiempo para comer facilita lo que es la digestión de cada alimento. Ahora tenemos lo que es los porcentajes. En las grasas se recomienda un bajo porcentaje debido a que no podemos estimular tanto al páncreas por la patología que hay. En este caso se recomienda
En las grasas entre un 10 y un 25%. Ahora, en las proteínas se recomienda un alto porcentaje, en este caso del 20 al 30%. Y por último, los hidratos de carbono, que es de 45 o 60%. Esto dependiendo el estado del paciente. Y esto ha sido todo de nuestra parte. Y pues Muchas esto fue gracias por su todo. Muchas atención gracias por prestada. su atención.